Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 22 minutos y la institución republicana de los días jueves funciona en esta radio, por lo menos. Don Alberto Mayol, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Llegué y había mucha seguridad. Agente secreto, claro. Pero muy explícito. Muy evidente. Muy evidente. Y sonreían así, como amablemente. ¿Tú estamos vigilándote. Pensabas que era por ti, así que No, pensé que había puesto una bomba porque era mucho. Entonces dije, bueno, deben haber puesto una bomba. Pero no, eso lo estaba Alberto Espina. Claro, el ministro de Defensa tiene un despliegue de seguridad ad hoc. O sea, en realidad para los niveles de conflictividad respecto a las autoridades en Chile, muy poco ad hoc. En Chile sí. no pasa nada, digamos. Ad ministerium, decía claro, yo. Claro. Entonces, y la única vez que estaba... Todo indicaba que podía ocurrir alguna cosa y terminó por ocurrir, que fue hace bastantes años ya, el 91. Nadie lo previó, así que... Claro, estaba pensando que en realidad, dado los niveles de conflictividad en Chile, deberían dar algunas contas de saco, porque un perro vago lo muerde, una cosa así, digamos, como lo más peligroso que podría pasar. Bueno, pasando a materia. Eso, hablemos de política, música y elecciones. A ver, ¿hay música de por medio? Sí, bueno... Fueron las elecciones, la primera vuelta en Brasil. Vimos ahí el resultado de Jair Bolsonaro por sobre todo lo que pronosticaban las encuestas. Se le fue mucho mejor. Pero esto también ha generado una serie de reacciones por lo polémica que es la figura de Bolsonaro. Entre ellos, Roger Waters, que estaba dando ahí un concierto en Sao Paulo y se sumó a las críticas, lanzó dardos contra el candidato. Tiene una pantalla donde dice diciendo el fascismo avanza en el mundo, Trump en Estados Unidos. Sí. Y de repente aparece Brasil, Bolsonaro. Y lo pifiaron. Ese fue el punto. Es que, a ver, yo creo que aquí este es un tema súper interesante. Yo creo que cuando llegó el resultado, son esos momentos en que uno, cuando empiezan a aparecer estos datos en los procesos históricos, uno tiene que poner atención, pero tampoco volverse loco porque procesos que van de ida y vuelta existen. Pero esto ya parece no ser de ida y vuelta. O sea, parece que efectivamente ya hay una certeza de que hay un cierto tipo de personaje que hicieron todo para no ganar una elección presidencial. Trump en Estados Unidos, efectivamente, y Bolsonaro en este caso en Brasil, hablando de casos de países muy grandes y donde hay muchos otros personajes en el mundo que no han ganado las elecciones pero han estado ahí al límite, y que objetivamente no han hecho nada y han tenido una gran votación porque le están hablando a algo de la ciudadanía, de la población mundial, a algo que está necesitando ese discurso que es como la sombra del personaje. O sea, hay una necesidad de que nos digan cosas que no son las cosas que son la hegemonía de lo políticamente correcto y que sin embargo sentimos que son ciertas y no han sido dichas. O sea, el no ser políticamente correcto tal vez da una sensación de que esta persona es transparente, es sincera, es confiable porque viene y lo dice. Porque yo creo que el problema de lo políticamente correcto es que se convirtió en un mecanismo demasiado obvio, demasiado de lista de supermercado, sin profundidad, donde carece. Entonces tenemos una hegemonía superficial donde hacemos la lista rápido. Entonces, ¿está a favor de esto? ¿Está en contra de esto? Y sí, no, por supuesto. Y todo es por supuesto, todo es obvio, todo es evidente. Y resulta que detrás de eso no hay un análisis de las complejidades sociales que hacen muchas veces que cierto tipo de fenómenos nos parezcan obviamente una afectación, una lesión a mi vida personal. O sea, por ejemplo, es bien evidente en términos conceptuales de que perseguir a los migrantes es una estupidez. Es súper evidente, ¿no? En términos conceptuales. Pero en términos de la experiencia cotidiana, ¿es súper evidente? No, porque objetivamente yo llego y hay alguien que está ofreciendo un trabajo a menor sueldo, ¿no?
y entonces se tiende a despedir personas como yo y se tiende a contratar personas como esa persona, ¿ya? Y yo veo eso materialmente. Entonces, claro, yo voy y le digo, no sea discriminador, ¿ya? Una tontería lo que usted está diciendo, ¿ya? Todos somos migrantes en algún momento, ¿ya? Está bien, pero es que yo ahora estoy sin pega, digamos. O sea, Claro. Ese discurso no identifica la problemática que pueda tener una persona en ese momento. y no identifica un problema que es muy simple, que tiene que ver con que tiene que ver con la calidad de la educación, y es que las sociedades son opacas para quienes vivimos en ellas. Claro. O sea, nosotros no vemos los procesos que determinan los acontecimientos. Claro, Como nosotros vemos los acontecimientos. Vemos lo los que es, acontecimientos. Entonces, como no vemos los procesos, muchas veces nuestros criterios de causalidad respecto a los acontecimientos es como la gente que cree que efectivamente las vacunas de los niños producen autismo, ¿ya? Hay una correlación espuria, porque en realidad hay ciertas edades en las cuales se declara el autismo que coinciden con la edad en que se ponen las vacunas, ¿ya? Entonces las personas ven eso, ven que volvieron de poner la vacuna y a los pocos días empiezan y entonces tú naturalmente, ¿ya? Entonces tú necesitas un soporte de una sociedad en términos intelectuales y emocionales suficientemente potente para que esas creencias no vayan creciendo. Ya, pero, a ver, mira. Hay un hilo de Twitter de un señor Thiago Ferrer Morini, que lo leí hace 2 días y que lo estaba buscando ahora, que dice, debe leer un párrafo escogido, pues es un tremendo. Okay. Dice: tradicionalmente la sociedad brasileña ha sido por norma general violenta, racista, patriarcal y homófoba. Una sociedad drásticamente dividida entre los que tienen y los que no tienen. Me parece que eso también aplica a Chile. Evidente. Ya. Son los dos países normalmente más desiguales del continente. Claro. Y que de hecho lo que ha ocurrido es que de un momento a otro esas fronteras se volvieron difusas. De repente fue mal visto ser homófobo, fue mal visto ser prepotente, fue mal visto ser machista. Y los que no tenían plata, y él pone un ejemplo, Thiago, que está súper bueno, los que no tenían plata, el ejemplo del viaje en avión, se volvió una cosa cotidiana. Todo el mundo empezó a viajar en avión y la queja fue que y lo reconozco como un error que cometemos todos. Yo he dicho, oye, el aeropuerto parece cada día más un terminal de buses. Bueno, Claro. no da para cubrir la. Entonces, lo que hay es una reacción de personas que en 10 años, 15, 20 tal vez, vieron convertirse la sociedad en algo totalmente diferente a lo cual ellas fueron educadas para. Por supuesto. Entonces, de un momento a otro, se refugiaron en WhatsApp o Facebook y ahí tiraban toda la homofobia, todo el machismo, toda la intolerancia, y que ahora alguien le ha dicho, no, ojo, también puedes hacerlo acá, vota por mí. Bolsonaro en Brasil, Casta en Chile. Exactamente. Y tú tienes, pero a ver, además tienes todo el sistema, está súper diseñado para que la gente, en vez de, o sea, aquí ha fallado por completo la tesis de la globalización en términos culturales. Claro. O sea, en términos culturales lo que se globalizó fueron ciertas conductas que son conductas comerciales. El uso de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, qué sé yo. banca. Pero resulta que a través de justamente las redes sociales, qué sé yo, que operan a través de algoritmos, donde a ti te tienden a vincular con gente que es como tú y te producen un planeta especial para ti. El planeta yo. Claro, entonces tú andas y entras a Facebook y consideras que toda la gente piensa lo mismo que opina tú. como tú, claro, porque el Lo que sistema de las antes- redes sociales hace Exacto. que tú leas Lo que antes ocurría en la iglesia el domingo. Exacto. Ahora ocurre en tu red social favorita. Exactamente, entonces la diferencia es que antes en la iglesia del domingo la ventaja que había es que como había un solo mundo paralelo a la realidad, que era la iglesia, ¿ya? Todos que los que íbamos a ese lugar éramos entonces hermanos. Pero ahora somos tribus. Entonces yo cuando me encuentro con el otro, yo no puedo entenderlo porque de este tipo que me está hablando, si toda la gente pensamos otra cosa. Es como, la otra vez leía, hay un libro fantástico de Martin Amis, que es un gran escritor inglés, gran, que se llama La Información, que es una historia de 2 escritores. Entonces hay un escritor que está contando su historia y el escritor dice, entonces yo era joven y qué sé yo, me dije me voy a dedicar a la escritura. Y como buen escritor entré al Partido Laborista. Entonces, de repente, todos mis amigos eran laboristas, mi familia era laborista, el mundo donde yo me movía para trabajar era laborista, y el gobierno no era laborista. Entonces, qué profundamente difícil
es una vida donde tú, de pronto, toda la gente que tú conoces es de un sector y resulta que el gobierno no lo es. O sea, hay algún problema en tu vida porque de verdad no te estás relacionando mal. Hay un problema y es que se está reproduciendo la sociedad a tal nivel de perfección que no es normal. Entonces, yo creo que lo que está pasando con Bolsonaro, lo primero que tenemos que hacer es despejarnos de siempre Michel Foucault decía, cuando uno construye a alguien como monstruo, lo exime de responsabilidad. Claro. Porque lo saca de la sociedad. Entonces dice, bueno, pero este está fuera de la sociedad. No, este tipo no está fuera de la sociedad, este tipo va a ser presidente. Sí. Y operémonos del asunto, porque el asunto es bien evidente. O sea, no es que, mira, no, que sumando esto más esto otro. No. Claro, que se va a llegar a una cifra. El logaritmo que va a ser presidente. Siempre hay un 1% de probabilidad de que justo el día antes pase alguna cuestión. Claro. Pero esa cuestión rara ya le pasó a favor, entonces es muy difícil que pase algo ahora en contra, que le pasó con el tema del salvo a lo mejor estas investigaciones que se están haciendo en la Fiscalía a Guedes. Exactamente. Lo digo porque el tema de la corrupción era algo de lo que se supone estaba alejada la candidatura de Bolsonaro, y aquí recién alguna señal vinculada al tema. Hoy es tarde porque él puede decir, me están persiguiendo, precisamente voy a ganar, y ya el momentum que es tiene una estrategia, claro. Es que, entonces, yo creo que hay bueno, y ahí hay un tema que tiene que ver con Brasil, que lo que tú planteas, Pati, es que los brasileños son un mundo cerrado, muy cerrado, y ellos de pronto descubren que el PT había corrompido a toda América Latina, que es una forma distinta de decir que le había entregado mucha plata al resto de América Latina. Y de repente dijeron, ¿y qué es esto? Eso es incomprensible para los brasileños, no estaban en sus planes ese trabajo. Podríamos analizar un día la estrategia que significaba eso, de dónde venía, que en resumen venía de que Brasil de pronto se dio cuenta que no había hecho ningún trabajo regional para ser una potencia mundial y que en el fondo tenía que hacerlo, claro. Y que se había quedado un poquito empantanado, que el que había hecho el trabajo regional, que finalmente termina por fracasar, había sido el chavismo, ¿ya? Pero ellos no habían hecho ese trabajo regional, claro. Y entonces decide hacer una cuestión más sencilla, que era regar a las élites locales de cada país. ¿Ya? Y entonces poder tenerla controlada, digamos, sin profundidad política. Ni intelectual. Ni intelectual. Ni intelectual, que es lo que le faltó también al chavismo. Que también le faltó. No hubo un trabajo... que es algo que le ha faltado a la izquierda de un modo radical en los últimos... Sí, lo único, además que cuando tú no tienes el dinero y no tienes el poder político, lo menos que puedes tener es el poder intelectual. O sea, tiene que ser muy diferente, muy superior al del resto. Es que la izquierda tradicionalmente tiene un mayor poder intelectual, lo que pasa es que todavía no logra aplicarlo a la gestión. Claro, pero no hay ningún intelectual en Chile que le haya logrado ganar a Guzmán, todavía. Por ejemplo, desde el punto de vista de poder transformar ese ideario en una llevarlo a la práctica, herramienta de poder. Entonces, está ese tema, pero el punto que también yo quiero marcar es lo siguiente. Lo que no se destaca, se habla mucho de la crisis de la izquierda, que es cierta y muy evidente, y yo creo que además esta es una gran señal de que la izquierda tiene que operarse ciertas cosas, es decir, ¿saben qué? Esto es un fin de ciclo. Sí, claro. Y hay que partir casi de cero, casi de cero. Pero ojo, esta es una gran derrota del liberalismo. Sí. Gran derrota del liberalismo. O sea, el liberalismo hoy día existe solo en aquella dimensión que no es política, que es una dimensión operacional y que no la controla la visión del liberalismo, sino que la controlan los bancos, que es el sistema financiero. Todo lo demás, en todo lo demás, el liberalismo está fracasando radicalmente. La globalización está mal vista por la ciudadanía en todo el mundo. Las ideas de libertades morales que nos parecen obvias y de sentido común están hoy día impugnadas por esta sombra de gente que no es capaz de decirlo en una encuesta, pero es capaz de demostrarlo en un voto. Claro. ¿Ya? Y entonces está el liberalismo asediado. Y me recuerdo un análisis muy brillante de un sociólogo norteamericano, Emmanuel Waterstein, el año 91-92 de haber salido ese libro, pero él lo había dicho antes. Él decía, su tesis era, el fin de la Unión Soviética es el fin de todo un orden mundial. Sí. No es el fin solo de la Unión Soviética. Sí. Porque la Unión Soviética y Estados Unidos se habían repartido el mundo. El mundo bipolar. El mundo bipolar, y Estados Unidos era preferente, pero la Unión Soviética se hacía cargo de la zona que Estados Unidos en el fondo no podía controlar. Claro. Entonces, en algún sentido había un pacto. Entonces él dice, si se cae un lado,
necesariamente el otro va a tambalear. Muy bien. Y él escribió un libro que se llama Después del liberalismo, para decir qué vamos a hacer después del liberalismo, porque esto sin duda se va a caer. ¿Ya? Entonces es interesante mirar que hoy día estamos pasando por un proceso que es mucho más grande, y yo creo que así simplemente dejemos echarle la culpa a Bolsonaro. O sea, esta culpa no la tiene Bolsonaro. Que haya un tipo que esté diciendo X, Y o Z cosa, ¿ya? El problema es que alguien lo está eligiendo presidente, un país con millones de personas. Una sociedad. Claro. 70 millones de personas. Entonces, las personas están diciendo, mira, este tipo debe ser presidente. Y el tipo, además, con una honestidad que raya en la locura, va y dice, y yo para segunda vuelta no me voy a moderar. ¿No? Y no voy a renegar de nada de lo que he dicho. En el estilo Trump, que también todos pensaban que él se iba a moderar, iba a cambiar el discurso y nada. A tal punto que el famoso tipo que escribió la biografía de Trump y qué sé yo, dice, bueno, yo trabajando con él, la verdad es que mi impresión es que el tipo nunca quiso ser presidente y quiso todo para no serlo, y salió presidente. Y cuando le tocó dijo, bueno, seguiremos Sí, fieles. tal cual, sí, ya me eligieron así. Claro. Exactamente. 8:39, hacemos una pausa y volvemos en este Sonar Informativo. Para que sigas despertando tu actitud. Minutos, estamos de regreso en este Sonar Informativo. Se acaba el ciclo, Bolsonaro no tiene la culpa, pero este ciclo que comienza... Hay una cosa con los ciclos históricos, tienden a ser cada día más cortos. Sí, pues. De hecho, el feudalismo duró miles de años, la democracia, que ya está bastante serio problema, ya un par de centenares, y tiene problemas graves. Y los otros ciclos, tanto los económicos, Están muy cortos. Todos están muy Ya estamos cortos. hablando de que en 2 años más va a haber una crisis grande a nivel mundial, y hace 10 años hubo una crisis, Claro. y las crisis duran como 3 o 4 años. Sí. O sea, vaya a estar 5 o 6 años sin crisis, que es una cosa muy loca. Originalmente, de hecho, hay un cálculo famoso de los ciclos de Kondratiev, que las crisis, se supone, grandes eran cada 30 o 40 años. Claro, la crisis del 30... Claro, 73 después. Claro, hasta 50 años se Claro. hablaba de las grandes crisis Las del grandes capitalismo, crisis. eran cosas de 50 años. Mentira, cada 10 años. 12, cuanto Claro. mucho. Y las reacciones, las recuperaciones son tan... El mundo es cada día más... Ahora, eso está explicado también, ¿eh? O sea, el tema de las crisis económicas frecuentes, lo que pasa es que los países dominantes, que tienen bolsas fuertes y monedas fuertes, financian sus propias crisis con crisis globales. Porque todos huyen de los países pequeños que se empiezan a caer ante cualquier estornudo. socializando las pérdidas, digamos. Y se van a refugiar al dólar, a las monedas fuertes, al yen, se van a refugiar a las bolsas de comercio más fuertes, Al oro. se van al oro, ¿ya? Y entonces los países chicos son los que pagan los costos normalmente. Entonces, hay una cosa que Es bien curioso interesante, porque son los países chicos que han abierto sus mercados siguiendo la receta de los países grandes. que no los han abierto. O sea, Estados Que aplican cada vez más Unidos restricciones. siempre ha sido muy proteccionista y ahora lo es aún más. China naturalmente es muy proteccionista, aunque aboga por el libre mercado Claro. en el Partido Comunista Chino, ¿ya? Y por tanto y todos nosotros estamos ahí como en la ingenuidad total de no, sí, tenemos que... No, a lo tenemos- mejor, hablando de Brasil, lo mejor es cuando Brasil, la ronda de Doha, le dijo a Estados Unidos: liberalización, ok, hablemos de la liberalización de productos agrícolas, Exacto. ganaderas. Y Brasil, y Estados Unidos dijo: no, yo no puedo. Yo tampoco, entonces. No, es que ese es el tema. Y el gran tema fue que, en el fondo, toda esta crisis de Brasil es una crisis que se le inocula a aquellos países que habían osado con impugnar, en el fondo, el liderazgo norteamericano a nivel mundial. O sea, el ataque monetario que se le hace a Rusia, el ataque a sus grandes procesos emblemáticos de posicionamiento global, como los mundiales y olimpiadas. Ambas cosas los brasileños y los rusos habían conseguido para efectos del proceso que venía, y la verdad es que en todo eso, y China con su pragmatismo habitual, dijo, bueno, pero si no tenemos BRICS, voy sola. O sea, Claro. no hay problema, yo me puedo sostener, tengo un muro que me defiende, y no tengo tanto problema como los demás, y los dejó un poquito ahí a la deriva. Entonces Brasil hoy día, ahora para todos nosotros, una situación como la que hay hoy día en Brasil, para toda América Latina es un problema. O sea, América Latina es un continente muy, muy pequeño, donde hay en el fondo 2 actores relevantes en términos económicos, México y Brasil, y el Claro. resto son actores políticamente más relevantes como Argentina, Venezuela, y donde hay ciertos momentos en los cuales países como Chile, Perú, Ecuador logran algún nivel de protagonismo, qué sé yo, pero es más o menos discreto.
y en América Central en general no hay mucha influencia en lo general, digamos. O sea, el personaje más influyente de no sé, de Puerto Rico es Luis Fonsi. Que no sé si sabe, pero cuando vino un detalle curioso, pero cuando vino a Chile por primera vez a cantar Despacito en términos concretos, que es su único tema en la práctica, pero bueno, y él vino a Chile y el evento era organizado por la Embajada de Estados Unidos. Puerto Rico es Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Sí. O sea, no tiene derecho a estrella en la bandera, pero tiene derecho a ser dominado y tener un presidente delegado, digamos. Claro. Sí. Entonces y era muy divertido porque además cuando lo nombraron como embajador de Puerto Rico, ¿ya? Estaba muy enojado Daddy Yankee. Y Daddy Yankee preguntaba ¿por qué yo no? ¿Y Residente qué dijo? Y es súper absurdo porque alguien debería preguntarle a Daddy Yankee que con el nombre que tiene, nadie le va a vincular. ¿Se te ocurre? Estados Unidos no lo va a nombrar embajador de Puerto Rico para el mundo. O sea, debe hacerlo demasiado evidente. Es de Puerto Rico, Daddy Yankee no sabía. Sí, pues. Daddy Yankee. Ramón Luis Ayala Rodríguez, así se llama. Acabo de aprender algo nuevo. Gracias a Alberto. Encuentro que el nombre es bastante más digno que el seudónimo. Claro, parece que el seudónimo son esos homenajes que al mismo tiempo son una crítica. Claro. Entonces es muy complejo. Sí. Y que Estados Unidos claramente no te puede poner como ejemplo de nada. No. Es como ponerte Gringo Go Home. Gringo Home. Vamos a escuchar una canción, pero yo me quedo con un tema para después, porque de verdad que me ha causado mucha risa la nominación de el premio Nobel de Economía por el Rama. Muy importante. Me ha causado muchísima risa por la reacción virulenta. Yo tuve la ocurrencia de decirlo así como un tuit ahí como y la reacción ha sido tan virulenta que estoy o sea, al economista que fue denostado por todo lo económico como si fuera un pelmazo. No, es que eso mira, muy corto. Eso en Chile con los economistas chilenos de verdad es una isla de mediocridad. Así lo digo tal cual. O sea, yo he estado en radios, qué sé yo, realmente. Entonces, alguien menciona a un economista chileno, que yo voy a citarlo, que es Gabriel Palma, ¿ya? Entonces, recuerdo economistas chilenos que me han dicho, pero además, ese análisis, ¿quién es Gabriel Palma? Entonces le digo, bueno, es profesor titular en Cambridge. O sea, ya, y el Banco, las Naciones Unidas y el Banco Mundial están estudiando en este momento cambiar el coeficiente Gini por el coeficiente Palma. O sea, entonces tú dices, oye, pero la isla total, o sea, es una cuestión tan absurda y efectivamente hicieron pedazos a Paul Romero y se acaba de ganar el premio Nobel de Economía. Dijeron, no, este tipo, ¿qué va a saber de metodología? ¿Cómo puede decir que a Chile no, esto es el colmo? Bueno, ahí está. O sea, estaban discutiendo con el premio Nobel de Economía, ¿ya? El tipo casi todos dijeron, ahora que lo echaron, ¿ya? Al fin lo echaron del Banco Mundial, la verdad es que este tipo, ¿qué aporte le hizo al mundo? Ahí está, tiene su premio Nobel, no es de todos los días, ¿ya? No, tampoco el tipo pertenece a ningún establishment demasiado concreto, y en ese sentido es más meritorio el Nobel, porque cuando uno es como el profesor en jefe de no sé qué cosa en Harvard, el premio Nobel es como, bueno, le damos a actualmente en el horizonte y a este otro, o sea, como no, sí, pues a mí me pareció notable porque la relación fue muy furibunda, sobre todo yo la encuentro demasiado furibundo para un chiste, digamos. Digo yo, mi chiste fue como lo acaban de sancionar, le dieron el premio Nobel. Es gente dice, no hables pelotudeces, Gil, bueno, de todo un poco. Que era una ironía al final lo que estaban colocando en el título. Es la ironía de la vida, ¿no? pero habla muy bien de lo que tú explicabas. Don Eduardo, The Smiths con This Charming Man en este Sonario Informativo. 8:51 y estamos de regreso en este Sonar Informativo. Don Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, don chiquillos? Ignacio Pérez Tuesta? Bien, aquí estamos. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, pues. ¿Y Pancho Malo cómo está? No hablo de delincuentes en mis bloques de...
¿Pero es asesor? ¿De qué me perdí? ¿Es asesor? Asesora al alcalde de Al exalcalde de Miami. Y está asesorando a varios políticos a nivel latinoamericano. Sí. Bueno. Seguirá en la Fundación No, Pinochet, ¿no? Porque él era miembro de la Fundación Sí. Pinochet. Ya, bueno, hablemos de deporte mejor. No me ponga mal genio esta hora de la mañana, Alberto, por favor. Es que fue muy buena esa noticia. Además que el título era como se privatizó Pancho Malo. Como si alguna vez un personaje público o sea, como si ser delincuente se hace público. Qué horror. Oye, perdió Nico Yarri. Como Perdió, usted lo cuenta, sí. Lamentablemente perdió en 2 sets ante Kyle Edmund, el inglés, 7-6 y 6-3. Fue en octavos de final del Master 1000 de Shanghai, donde ayer había conseguido el triunfo más importante de su carrera ante Marin Cilic. De todas maneras, obviamente esto le va a significar un alza en el ranking y llegar rozando el top 40. Está a 48, vamos a ver cómo aparece en el ranking. Claro, que si subía más podía quedar sembrado en los torneos de modo permanente con mejor ranking. Claro, pero incluso hasta en el top 30 podría haber quedado si se ahora igual es bueno bueno. no engañarse, porque uno dice, ahora le ganó al 6, entonces sí, la verdad es que él ya está a nivel mundial, está muy bien parado, qué sé yo, pero ganarle al 6, al 10, al 15, cualquiera de esos números muy importantes, en esta época del año, es algo posible, más probable que en otras épocas del año, porque están cerrando temporada y los jugadores se inscriben en muchos torneos para ver qué pasa. Y si ven que están muy cansados y ya se le pueden lesionar, cualquier cosa, como que juegan tranquilitos, o sea, más bien prueban, pero se dicen, oye, me faltan unos puntos, voy a ver si los logro conseguir, pero no hacen un esfuerzo mayor. Entonces, es una época, de hecho, él no tenía contemplado este torneo originalmente. Claro, porque además hay mucho, incluso los top 10, muchos que se bajan de torneo, porque vienen desgaste para no lesionarse. Porque vienen las vacaciones de los tenistas, que vienen este periodo. Está por terminar la temporada. Oye, ustedes dejaron lanzados los titulares algo de la escondida china. El cambio brusco. Sí, es que me parece importante. Me parece importante. Es un deporte. Etimología de la palabra. Es un deporte. Esa era una escondida cuando uno. Efectivamente, Patricia dio en el clavo. Tú lo dijiste, la Paulina. Sí. Yo dije que entendía que era cuando se escondían en parejas. Claro, no. Y cuando cuando se encontraban. No. Y el que la encontraba hacía un trío. No. ¿Cómo se escogían las parejas? No, era una escondida que la niña se escondía y cuando el niño, si la encontraba, tenía que besarla. Claro. Entonces, mira los juegos se dejaban encontrar. Exactamente, si es que te gustaba. Te escondías detrás de... Y te escondían mucho. Detrás de una silla. Me pillaste. Bueno, quería aclarar eso porque no hay que dejarle duda a nuestros auditores. ¿Y es un juego sexista? Yo podría verse calificado así. Sí. ¿O no? Sí. ¿Perdón? Porque reproduce la cacería original. Pero se puede corregir. Es absolutamente al contrario. Pero se puede... Está convencido de que la encontraste. Claro. Yo creo que esto se puede corregir y que sea de lado y lado. O sea, me parece sería lo correcto. Encuentra al hombre. La jugada más brillante de la humanidad ha sido la mujer creando el concepto, al hombre creyendo el concepto del sexo débil. Por supuesto. Esa ha sido la jugada más brillante de la humanidad como especie para sobrevivir, digamos. Hacerle creer al tonto que es inteligente. El arte silencioso de la histeria que hace que el otro tenga que actuar supuestamente compelido por su propia voluntad. Supuestamente. Bueno, escuchemos al profesor Reinaldo Rueda que habló ayer. ¿Sobre la escondida china? Sobre la escondida, no. Habló sobre el semáforo. No. Espérate, aclaremos que esto de la escondida china, etcétera, es por la iniciativa de considerar el tacataca, que lo presentó la diputada Olivera. Exactamente. O sea, surgieron ahí otras iniciativas, que otro tipo de disciplinas podrían también la ser consideradas. La corta, y en fin. Pero ese día existe en Chile. Exacto, todos los días. Viernes 12 de octubre, 21:30 horas, Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, Chile, Perú. Una nueva versión del Clásico del Pacífico. Estadio lleno. Lo más probable, que va a estar lleno. Y como siempre, el día antes del partido, o 2 días antes del partido, habló Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena, en primer término de algo que nos preocupa a todos, el momento que está viviendo Arturo Vidal. Sabemos lo que significa la continuidad en el fútbol y más para un hombre de la trayectoria y la dimensión de lo que significa Arturo para la selección nacional, ¿no? Él debe conservar mucho equilibrio, ¿no? Yo conversé con él justo inmediatamente llegó. Le solicité que por favor mucha cordura, mucho equilibrio, que no es fácil por todo lo que él ha venido realizando, pero que
no debe desesperarse, ¿no? No, en la situación del Barcelona, ustedes han visto los resultados, han visto el comportamiento del equipo, la transición en que está el Barcelona, lo que está intentando el profesor Valverde. No es fácil para los jugadores comprender eso, pues ese es un riesgo altísimo que él corría al pasar a un club con esas características y con esas problemáticas que está atravesando el Barcelona. Ahí está Reinaldo Rueda hablando del momento Vidal, que llega a la selección con muy pocos minutos jugados. Alexis Sánchez, que recién volvió a anotar y ya está jugando un poco más, pero de todas maneras no está siendo titular en el Manchester United. Y por supuesto lo del rival también, Reinaldo Rueda. Perú, rival que estuvo en el Mundial. Sí, pues. Perú, selección que clasificó. Escuchemos la palabra del técnico de la selección. Acá públicamente felicitar a Perú por la clasificación al Mundial, que en su momento lo hicimos, a su cuerpo técnico y ahora a lo que hicieron durante la Copa del Mundo, ¿cierto? Quizás los equipos que fueron fieles por parte de Sudamérica fueron Uruguay y Perú, cada uno en su estilo, totalmente antagónicos, pero se mantuvieron, ¿no? Se mantuvieron fieles a lo que es, por ejemplo, el caso de la historia del fútbol peruano, ¿no? A lo que es la trayectoria del fútbol peruano. Perú lleva 3 años, imagínense, si va un paso adelante, va 3 años adelante, ¿no? Frente a los 8 o 9 meses que llevamos nosotros de trabajo, ¿no? Con un relevo generacional que lo fue haciendo tanto en la clasificatoria como ahora en el Mundial, donde se consolidaron valores importantes y que fueron desapareciendo inclusive muchos que participaron en la Copa Centenario en Estados Unidos. O sea que va por muy buen camino y bueno, va a ser un rival muy difícil para el viernes. Ya, ahí está don Reinaldo Rueda, tan caballero felicitando al rival, a Perú, y que, bueno, ya mañana vamos, bueno, hoy, últimos entrenamientos de la selección, para ver mañana, por ejemplo, quién va a ser el arquero. Recordar que Gabriel Arias se lesionó, fue convocado Brian Cortés, algunos plantean que puede ser De Paul, Fernando De Paul, el arquero suplente de la U, el titular, que sería debut absoluto, bueno, si debuta De Paul o cualquier, o Viguró, también sería debut absoluto en la selección. En esta curiosidad de los 3 arqueros, ninguno nació en Chile. Y los 3 suplentes también, efectivamente. Sí, es interesante eso. Signo de los tiempos, dirá usted, Alberto Mayor. O sea, no sé si da para tanto o que no estamos produciendo arqueros, digamos. Tiene una alternativa. También puede ser. Lo quieres ver más del autoflagelante, más que autocomplaciente, digamos. Claro, o sea, uno puede decir, bueno, claro, el mundo está más global y qué sé yo, pero son justo los arqueros, entonces es como... Sí. Es como curioso, digamos. Claro, y que esté nominado. Ahora, lo que sí está haciendo Reinaldo Rueda, y está en la apuesta, es preparando jugadores para el Mundial de Qatar. O sea, las clasificatorias para el Mundial de Qatar, clasificatoria que empieza el próximo año, Mundial que es el 2022. En realidad, se ve lejos todavía. A todos los jugadores que juegan en Cobreloa nomás, porque el problema va a ser cómo sobrevivir a Qatar. Sí. Aunque va a ser, cambiaron la fecha. Cambiaron la fecha para fin de año. Sí, aún así está... Sí. Igual hace calor. Y además está como en crisis esa zona, ¿eh? Están súper endeudados, hay unos líos ahí. Sí. Bien, así que mañana, 21:30 horas, Chile, Perú, estimado muchachos. Muy bien. 21:30. Mañana, sí. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Un placer. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM. La montaña, el mar, el desierto, sea cual sea tu lugar, ese lugar donde te conectas con tu verdadera naturaleza, disfrútalo con Jeep, el Jeep perfecto para ti. Jeep Compass, Jeep Renegade o Jeep Grand Cherokee. Conócelos en jeep.cl. Podríamos ubicar el Rubicon con bloqueo de diferenciales ahí. Y en otras recomendaciones, la familia siempre será lo primero y Compañía de Seguros con Futuro lo sabe, por eso te ofrece un seguro de vida con las mejores alternativas para que tu futuro y el de los que más quieres esté asegurado. Ingresa con Futuro.cl, asesórate con los expertos. Con Futuro cuenta con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en BCI cambiaron para que todo sea más fácil. Paga tus tarjetas de crédito BCI, todo rubro de educación en 10 o 12 cuotas sin interés, universidades, colegios, institutos y mucho más. Seamos diferentes, dice BCI. Y tu sitio web no puede caer con las ciberventas. Entel Secure Cloud te da la flexibilidad que tu negocio necesita y no pierdas ventas. Descubre las infinitas posibilidades de la nube en Entel en entel.cl/Secure Cloud. Entel Empresas. 9 de la mañana con 1 minuto.
hemos llegado al final de este programa, casi británica nuestra puntualidad, Sí. aunque sea para terminar, don Cerrurra. Don Ignacio, muchísimas gracias. Don Claro, sufrió Alberto, todo el proceso, sí. se ha besado la barba todo el programa. Lo hemos cumplido, hemos cumplido. Al fin, sabremos cumplir. Nos vemos Que mañana. estés muy bien, adiós.